centroamericanos. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dijo que su gobierno no quiere que los migrantes centroamericanos tengan libre paso y esta es la razón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dijo que su gobierno no quiere que los migrantes centroamericanos tengan libre paso por el norte de su territorio debido a los riesgos de seguridad que enfrentan en su ruta hacia Estados Unidos. Durante su conferencia de prensa que encabezó hoy en Palacio Nacional, AMLO dijo que no queremos que tengan libre paso y no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de seguridad. Desgraciadamente en el norte hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes en otros tiempos y no queremos eso, la violencia mayor la tenemos en estados del norte y preferimos atender a la población migrante de Centroamérica en el sur, sureste, agregó. El norte mexicano, fronterizo con Estados Unidos, concentra fuerte actividad de carteles del narcotráfico por ser ruta de ingreso de su mercancía ilegal a territorio estadounidense. Algunos migrantes que intentan cruzar, sobre todo por el noreste, suelen ser víctimas de sicarios que los secuestran y extorsionan. En agosto de 2010, en el estado de Tamaulipas, fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes cuando viajaban clandestinamente hacia Estados Unidos. En una masacre atribuida al cartel de los Zetas, que supuestamente intentaron reclutarlos a la fuerza. En tanto, López Obrador aseguró que no existe cambio en la política de su gobierno hacia la migración centroamericana luego de que autoridades detuvieron el lunes a un grupo de 367 indocumentados, mayoritariamente hondureños, en el sureño estado de Chiapas. No hay contradicción, hemos actuado con mucho respeto a los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo, con respeto a sus derechos humanos, dijo. Sostuvo que su política se enfoca en cuidar su integridad, darles oportunidades de trabajo y mantener un registro de identidad, que facilite el otorgamiento de ayuda humanitaria. Sobre una posible presión del gobierno estadounidense, el mandatario dijo que si bien ellos quisieran que no hubieran migrantes, México mantiene como planteamiento de fondo la necesidad urgente de apoyar el desarrollo de Centroamérica. No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos queremos meter tampoco en sus confrontaciones política-partidistas. Y al mismo tiempo, respetuosamente, estamos pidiendo que se atienda el problema con desarrollo, con creación de empleos, lo que no se ha hecho, afirmó López Obrador. El gobierno de Donald Trump ha hecho del rechazo a la migración centroamericana, a la que considera una amenaza contra la seguridad nacional, una de sus principales banderas políticas y electorales. Trump declaró en emergencia la frontera sur de su país en busca de recursos para la construcción de una muralla fronteriza con México, una de sus principales promesas de campaña. Desde octubre pasado, miles de centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos marchando en multitudinarias caravanas en busca de oportunidades de vida.
Una caravana de inmigrantes de Centroamérica que se dirige a Estados Unidos para solicitar asilo se encuentra ahora en México. El grupo empezó el 13 de octubre en Honduras con 200 personas. A medida que fue avanzando por Honduras, Guatemala y ahora México, aumentó a tener hasta 7.000 miembros y ahora tiene alrededor de 3.500, según el gobierno mexicano. A los inmigrantes se han unido varias organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Mexicana, que les proporciona asistencia médica, y grupos de derechos humanos, que supervisan la situación. Están también los periodistas, y sus reportajes han llamado la atención del presidente Donald Trump. Trump afirmó que en la caravana de personas probablemente se escondan terroristas de Oriente Medio. Posteriormente, Trump reconoció que no hay pruebas de esto, pero los medios de comunicación conservadores difundieron ese mensaje y al parecer la supuesta amenaza fue motivo del asesino antisemita que mató a 11 personas en un templo en Pittsburgh, Pensilvania. Es comprensible que los estadounidenses se preocupen por su seguridad y la inmigración. Pero como investigador en migraciones forzosas, creo que también es importante tener en cuenta por qué los inmigrantes viajan en grupos, lo hacen por su propia seguridad. Seguridad del grupo. Los centroamericanos que emigran, como cientos de miles de personas que huyen de la región cada año, escapan de la violencia extrema, de la falta de oportunidades económicas y de los crecientes problemas ambientales, incluidas las sequías y las inundaciones, de sus países de origen. Guatemala, Honduras y México tienen los mayores índices de homicidios del mundo. Según Médicos Sin Fronteras, que ofrece atención médica en zonas de crisis. El 68% de los migrantes y refugiados a los que encuestaron en México experimentaron violencia en el viaje. Casi un tercio de las mujeres sufrieron abusos sexuales. Ya sea al cruzar Centroamérica, el desierto del Sáhara o las montañas de Afganistán, habitualmente los inmigrantes son extorsionados por delincuentes. Milicias y agentes de inmigración corruptos, que saben que los inmigrantes son un blanco fácil, llevan dinero, pero no armas. Viajar en grupos grandes aumentan las posibilidades de circular de forma segura, y aporta cierto sentido de comunidad y solidaridad durante el viaje, según declaran los propios inmigrantes. Los peligros de América Central. Los grupos grandes de inmigrantes también atraen la cobertura mediática. A medida que los periodistas escriben sobre por qué la gente se está desplazando de un lugar a otro, están poniendo el foco sobre los muchos problemas de Centroamérica. Sin embargo, los titulares sobre las grandes caravanas de inmigrantes pueden tergiversar las tendencias en la frontera entre Estados Unidos y México, donde en realidad, la inmigración está reduciéndose. Si bien el número de familias y niños de Centroamérica que solicitan asilo en EU ha aumentado en los últimos 2 años,
el número de migrantes económicos mexicanos que cruzan la frontera se encuentra en un nivel históricamente bajo? Y aunque la mayoría de los miembros de la caravana de inmigrantes espera solicitar asilo en EU, la historia reciente nos dice que muchos se quedarán en México. Como respuesta a las duras medidas contra la inmigración de Trump, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió recibir a los refugiados centroamericanos e intentar mantenerlos a salvo. Ahora sí detienen a centroamericanos, aseguran a 400 migrantes. Personal del INAMI y la Policía Federal detuvo a indocumentados que iban de Mapastepec a Pijijiapan. Alrededor de 400 migrantes centroamericanos que viajaban en caravana de Mapastepec a Pijijiapan, Chiapas, fueron retenidos por agentes migratorios y de la Policía Federal. Esta es la segunda redada que realizan las autoridades. La primera acción se efectuó el viernes pasado en Mapastepec, donde fueron aseguradas cerca de 200 personas sin documentación legal. Ayer, hombres, mujeres y niños fueron tomados por la fuerza y subidos en contra de su voluntad a los vehículos oficiales. Posteriormente fueron llevados a unos autobuses. A distancia, delegados de la CNDH observaron los operativos y se limitaron a documentar. Funcionarios de la dependencia aseguraron que no pueden intervenir en las acciones de las autoridades de migración. Estas acciones se dan luego del amago que, a finales de marzo, hizo el presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México si nuestro país no frena las caravanas que se dirigen a EU. El Instituto Nacional de Migración asegura que el último mes ha deportado a 15,000 migrantes. Mientras tanto, otros 15,000 indocumentados han obtenido visas humanitarias que permiten permanecer y trabajar en México. Desde la aparición de las caravanas en México, el gobierno mexicano llevó a cabo una acción a gran escala entre la Policía Federal, y el Instituto Nacional de Migración, INAMI, en Chiapas para detener alrededor de 400 migrantes que caminaban rumbo a Pijijiapan. Los migrantes salieron desde las 4 horas de Mapastepec, Chiapas, y se trasladaban a Pijijiapan. Sin embargo, iban dispersos por lo que la propia Policía Federal los obligó a descansar y una vez que se lograron compactar fueron asegurados. Muchos de los migrantes huyeron, especialmente hombres. Muchas mujeres que caminaban con sus hijos se quedaron y subieron a los autobuses. La redada comenzó 3 kilómetros antes de la garita del INAMI conocida como Echegaray, a unos 10 kilómetros antes de Pijijiapan. En el operativo, decenas de migrantes se resistieron a ser resguardados en las camionetas de migración. Pero fueron sometidos, en algunos casos, por la fuerza. Un grupo logró esquivar la redada, pero fue detenido en la garita Echegaray.
Kevin Escobar, un hondureño de 27 años, desafió a las autoridades migratorias mexicanas junto a por lo menos 500 migrantes más que viajaban en la caravana. Al cruzarse a una propiedad privada donde los funcionarios no ingresaron. ¿Por qué me quieres detener?, les cuestionó a gritos Escobar. Luego les dijo que no quería volver a San Pedro Sula, de donde era oriundo, por la presión y violencia de las pandillas. Las fuerzas de seguridad forzaron a adultos y menores a subir a las camionetas conocidas como perreras. Las mujeres y niños lloraban y gritaban desde dentro, desconsolados. Atrás dejaron ropa, zapatos, maletas y carriolas. A distancia, delegados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, observaban los operativos. Estamos documentando las cosas, nosotros no podemos decirle a la autoridad la función que tenga que hacer, pero sí estamos documentando y lo vamos a investigar. Dijo al ser consultado Jesús Salvador Quintana, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH. Agregó que tampoco intervendrían en la acción de las autoridades. Esta es la primera vez que se conoce que las autoridades migratorias intervienen en el núcleo de la caravana, la cual quedó dispersa. Durante los últimos meses, aunque el gobierno de México ha seguido devolviendo a sus países de origen a miles de centroamericanos, también miles de ellos, más de 15,000, obtuvieron visas humanitarias que permiten permanecer y trabajar en el país. Desde octubre, miles de centroamericanos han recorrido México en multitudinarias caravanas con la esperanza de llegar a Estados Unidos para pedir refugio. El INAMI ha devuelto en el último mes a 15,000 migrantes, al menos, a sus países. El presidente estadounidense, Donald Trump, considera este éxodo una amenaza de seguridad nacional y exige a México que detenga a los migrantes. Trump amenazó con cerrar la frontera con México, lo que tendría fuertes repercusiones económicas. Con información de AP y AFP. Salvan a 160 en Fresnillo. En la capital de Zacatecas, se habilitó un complejo deportivo techado para albergar a 160 migrantes de origen centroamericano rescatados en Fresnillo. Donde eran retenidos en una casa abandonada por tratantes de personas. Estaban hacinadas ahí 160 personas en condiciones muy difíciles, condiciones prácticamente infrahumanas, y que estaban esperando a que fueran trasladadas por otro grupo de personas a la frontera norte. Nosotros acudimos. No las pusieron a disposición, ya las tenemos alojadas y bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, manifestó su delegado local Ignacio Fraire.
el cabecilla de una organización cazamigrantes que utiliza fusiles de asalto R-15 para detenerlos. En la frontera de Nuevo México se declaró inocente de los cargos de posesión de armas, por lo que lo arrestó el FBI el fin de semana. Larry Mitchell Hopkins, de 69 años de edad, jefe de un grupo de extrema derecha autoidentificado como Patriotas Constitucionales Unidos, se declaró inocente de los cargos. Por lo que enfrenta un juicio con una potencial sentencia de 10 años de prisión y de una multa de $250,000. Y posteriormente 3 años de libertad condicional. Fue una presentación rápida ante la corte, en la que le pronunciaron los cargos.